Saludo, mi nombre es Dafne Molina Mendoza y a continuación voy a explicar dos videos a manera de resumen. En primer lugar nos habla del aparato respiratorio. Las partículas que son capturadas por el moco van a medir entre 1 a 5 micras. Además, estas son capturadas mediante una precipitación turbulenta y una precipitación gravitacional. De la presión turbulenta vamos a hablar más adelante. Un adelanto es que se da por medio de la pituitaria roja. Y las partículas que son menores a 0.5 micras son atrapadas por los macrófagos alveolares. En el aparato respiratorio tenemos enzimas importantes que vale destacar. La primera es la alfa-antitripsina, que va a eliminar las proteasas liberadas por las bacterias muertas, es decir, va a ser antiproteasa. El enzima pulmonar EK va a ser la conversora de la angiotensina 1 y la angiotensina 2, y el tromboxano A2 va a aumentar la agregación plaquetaria y vasoconstricción. Estos van a participar en las respuestas homeostáticas y en las respuestas inmunitarias. La respiración, los componentes son la ventilación, circulación, también participa el corazón, la hemoglobina, que va a ser la proteína de transporte del oxígeno, la difusión. La respiración va a constar de los siguientes pasos, de los siguientes elementos. Primero va a ingresar el aire y esto se le va a llamar ventilación pulmonar. Se va a intercambiar el aire del pulmón con el atmosférico. Luego se va a dar la división de los gases, es decir, se va a dar el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre. Este se conoce como el intercambio gaseoso que se da en la superficie de los alveolos. En tercer lugar es el transporte de los gases. ¿Cómo este oxígeno, este dióxido de carbono, se transporta entre los pulmones hasta llegar a los tejidos y al corazón? También tenemos la circulación pulmonar, que va a ser el transporte del oxígeno y CO2 entre la sangre y los pulmones. Va a ser el transporte sanguíneo de los gases respiratorios para que lleguen a la célula. Al final la célula va a consumir tanto oxígeno y va a producir dióxido de carbono, incluso en reposo. Por eso este se le llama metabolismo basal. No solamente va a participar el oxígeno, también va a participar la glucosa, porque cuando la glucosa entra a la célula, por medio de la glucólisis, se convierte en piruvato. Y aquí tenemos una respiración anaeróbica o aeróbica. La aeróbica va a producir 36 ATPs y se da por medio del ciclo de Krebs. En cambio, la anaeróbica se da por medio de fermentación, que el producto final va a ser el lactato. Y este va a obtener 2 ATPs. El ciclo de Krebs va a producir transportadores de protones NAD y FAD. Estos van a hacer que los hidrógenos pasen a la célula, provocando una gradiente de energía positivo a negativo. De esta manera se mueven las bombas de síntesis de ATP y como resultado final de la respiración celular, gracias a la entrada de oxígeno más la entrada de glucosa, nuestro resultado final es que salga dióxido de carbono, que salga agua y que salga ATP. ¿Por qué va a ser importante el oxígeno? Pues el oxígeno va a agarrar a estos hidrógenos que van a pasar, ¿no? Después de que se produzcan los transportadores de protones, transformándolos en agua. Teniendo en claro cómo se da la respiración externa, la respiración interna, la respiración celular, y además cabe aclarar que va a regularse la información por medio del sistema nervioso simpático, por el sistema nervioso autónomo. Vamos a hablar también de las vías aéreas superiores e inferiores. En las vías aéreas superiores se compone de todo lo que está antes de la laringe, como las fosas nasales, que aquí va a estar la pituitaria roja. La pituitaria roja, como les decía, va a provocar un flujo turbulento. Este flujo turbulento nos va a ayudar con la filtración y modificación del aire inspirado. Los senos paranasales, que van a ser agujeros o orificios en nuestro cráneo, que van a conectar también con las fosas nasales, van a provocar resonancia. La nariz, que en donde se ubica la pituitaria amarilla, el bulbo
raquidio que es esencial para la detección de las sustancias odorantes, la nariz, los cornetes, en donde se encuentra muy irrigado por el plexo de Hasselbalch, la faringe en sus 3 componentes y la laringe. En las vías aéreas inferiores se van a dividir en 2, la zona de conducción que va desde la tráquea, que es la dicotomización número 0, hasta el bronquiolo terminal, número 16, y la zona respiratoria, que comienza desde los bronquiolos respiratorios 17 hasta 20, hasta llegar a los conductos alveolares, pasando por el saco alveolar y por el alveolo, al 23. La zona de conducción, en primer lugar, va a tener una pared muy gruesa. ¿Por qué? Porque va a tener cartílago. Este cartílago va a mantener las vías aéreas abiertas. Además que el moco producido va a ser por el epitelio respiratorio, que cuenta con glándulas, células caliciformes, células ciliadas, en donde hay músculo liso. Y va a estar inervado tanto por el sistema nervioso simpático como el parasimpático. Aquí, en la zona de conducción, la arteria que lo irriga es la arteria bronquial, que proviene de la aorta, y el flujo sanguíneo sigue la gradiente de presión desde las vías aéreas superiores. En cambio, en la zona respiratoria, acá tenemos al bronquiolo de respiración. Su característica va a ser que no hay cartílago, pero sí hay músculo liso. Y en los conductos alveolares, sacoalveolares, alveolo, que son estructuras que participan en la hematosis, no hay cartílago, no hay músculo, pero van a estar altamente irrigados. ¿Por qué? De manera funcional por la arteria pulmonar, que va a traer sangre con dióxido de carbono. Además, el flujo de aire de aquí se va a dar por una diferencia de la presión del oxígeno y la presión del dióxido de carbono. Es importante destacar que en la zona respiratoria tenemos un tejido conectivo elástico que se une a los septos alveolares, haciendo que se mantengan las vías aéreas abiertas. De esta manera van a evitar el colapso de los alvéolos con la ayuda, pues claro, del surfactante. Ahora, la función de la zona de conducción es que no se va a producir intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque aquí se va a ubicar el espacio muerto anatómico. En cambio, en la zona respiratoria sí va a haber difusión de gases, hematosis y ventilación alveolar. Ahora que hablamos de ventilación alveolar, tenemos que decir que este va a ser el flujo de aire que llega desde la atmósfera hasta nuestros pulmones por medio de la inspiración y a la inversa, ¿no? Cuando sale, por medio de la expiración. Las estructuras que participan en la ventilación pulmonar son las vías aéreas, la caja torácica, las costillas, los músculos intercostales, los músculos accesorios, el músculo más importante, el diafragma, la parénquima, que tiene que ver con los alvéolos, y el estroma, que, como les he mencionado, es el tejido elástico que brinda esta retracción, ¿no? Que evita el colapso de los alvéolos. Y el líquido pleural, que va a ser un líquido que es colapsado, que participa, tiene función como lubricante, que se ubica entre la capa visceral, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Ahora, la ventilación pulmonar va a ser simple y activa, ¿no? Y forzada. La simple, vamos a tener inspiración. Siempre la inspiración va a ser un proceso activo y la expiración un proceso pasivo. Cuando hablamos de una ventilación pulmonar forzada, ya hablamos que participan músculos accesorios e intercostales. De la siguiente manera se va a dar la inspiración. En primer lugar, para explicar tanto la inspiración como la expiración, es importante recordar que la presión alveolar y la presión atmosférica van a ser las mismas, y que la presión intraalveolar es de 0 milímetros de mercurio y la presión intrapleural es de menos 5 milímetros de mercurio. Es una sustancia líquida que actúa como lubricante, y además que esta presión intrapleural va a ayudar a que los alvéolos se mantengan abiertos. La inspiración, entonces, como es un proceso activo, va a durar 2 segundos, súper rápido. Vamos a tener simple y forzada. Forzada va a utilizar músculos intercostales externos, ¿no? Como el pectoral menor, pectoral mayor, serratos escalenos. Esto con el fin de ampliar
para arriba el tórax y de esta manera expandir el tórax. Esto es en un proceso forzado, pero en un proceso simple participa pues nuestro amigo diafragma y los músculos intercostales. Estos dos van a hacer que se expanda el alveolo, se expanda el pulmón y disminuye la presión intraalveolar. Ustedes saben que es 0 normalmente y se va a disminuir hasta -1 milímetros de mercurio, provocando que la presión del ambiente sea mayor que la presión del alveolo y haciendo que el flujo de aire fuera ingrese adentro del alveolo. También no solamente va a disminuir la presión intraalveolar, también la presión intrapleural. Normalmente es de -5 milímetros de mercurio, pero cuando se da la inspiración, este va a llegar hasta -7. Pero no hay que alarmarse porque este líquido pleural se encarga de la presión de colapso y hace que las pleuras, tanto la capa parietal como la capa visceral, se mantengan unidas, juntas, por eso les llama lubricante. Estas van a jalar la parénquima para que los alvéolos se expandan. En una inspiración forzada participan los músculos intercostales externos y en una expiración que es pasiva va a demorar un segundo más, el tiempo va a ser de 3 segundos. La simple, aquí va a participar también el diafragma, en este caso ya no va a ser contracción, sino relajación, haciendo que aumente la presión intraalveolar más 1 milímetro de mercurio, ¿no? Y también participa la retracción elástica, que colapsa el pulmón y para este colapso del pulmón se necesita tanto de fuerzas, 1/3 depende de las fuerzas, y de la tensión superficial, 2/3. La mayoría depende de la tensión superficial. ¿Y de qué fuerzas hablamos? De fuerzas elásticas del tejido del pulmonar y fuerzas de la tensión superficial. Cuando hablamos de las fuerzas elásticas, hablamos de la elastina, colágeno. Elastina para estiramiento y colágeno para evitar el estiramiento, para ser un factor protector, ¿no? También tenemos la forzada, la expiración forzada, en donde participan ya no músculos externos, sino músculos internos, que tiran abajo y comprimen el tórax. De esta manera, haciendo que el alveolo ya no colapse, sino empiece a cerrarse. Ya no se expanda, sino que empiece a cerrarse. La espirometría va a ser un mecanismo que mide el flujo del aire, ¿no? Mide la cantidad del aire que uno exhala y qué tan rápido lo hace. Este va a ser importante para evaluar enfermedades pulmonares, para medir el progreso del tratamiento, para evaluar exposiciones a contaminantes, para evaluar la función pulmonar, el efecto de algún medicamento y para diagnosticar enfermedades pulmonares, ya sean diagnóstico de asma, bronquitis y enfisema. A continuación, de espirometría van a participar 2 medidas importantes: el volumen, que te habla de la cantidad del aire en mililitros, y la capacidad, que te habla de la suma de 2 o más ventilaciones. En primer lugar, entonces, tenemos al paciente respirando de manera normal, de manera corriente. A ese se le va a llamar volumen tidal o corriente. Luego, cuando le decimos al paciente que inspire forzadamente, se va a ver una onda, ¿no? Y esta onda va a estar determinada por el volumen de reserva inspiratorio, que es el aire inspirado de manera forzada, después de una inspiración normal. Esta va a ser de 300 mililitros aproximadamente, y luego el paciente vuelve a respirar normal, hasta que le decimos nosotros, ¿no? Paciente, ahora dame una expiración normal, después de la inspiración forzada. Esta expiración se va a llamar volumen de reserva inspiratorio y aproximadamente va a ser de 100 mililitros. También tenemos un volumen residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones, en las vías aéreas. Este nunca va a salir. Aproximadamente es de 1200 mililitros. Y ya teniendo en cuenta pues los volúmenes, y que también pues estas medidas son personalizadas, son individualizadas, porque no para todos va a ser igual, vamos a entrar a ver la capacidad. La capacidad ya es las sumas de los volúmenes que hemos visto. Por ejemplo, la capacidad
de pulmonar total es la suma del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratorio, de reserva expiratorio y pues del volumen residual, haciendo la capacidad total. Aquí lo que nos importa va a ser la capacidad vital, que es la suma de la velocidad del volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratoria aproximadamente junto pues con el volumen tidal, el volumen corriente va a ser de unos 4.600 y el volumen total de 5.600. ¿Y cómo nosotros pues calculamos, no? Estas medidas si no tenemos un dato? De la siguiente manera. En primer lugar, les he dicho que en las vías aéreas hay un espacio anatómico muerto, ¿verdad? Aquí no hay intercambio de aire, aquí solamente hay aire inspirado que se queda aquí. Este va a conformar 1/3 del volumen tidal y los 2/3 van a ser del volumen alveolar, todo el aire que llega al alveolo. Entonces, el volumen tidal o de corriente va a ser la suma de estos dos. El volumen respiratorio por minuto es otro concepto que multiplica el volumen corriente por la frecuencia cardíaca, dándonos un aproximado de 5 litros. Aquí hay otras fórmulas, sobre todo aquí hay que destacar que los datos se deben de confrontar con el tiempo y en una espirometría los volúmenes y las capacidades van a ser menores en las mujeres que en los varones, pero van a ser mayores en personas con talla alta, en personas atléticas, en personas asténicas también, las que siempre paran cansadas. Acá tenemos un resumen de los volúmenes pulmonares, de las capacidades pulmonares. Ahora vamos a hablar del surfactante, un líquido producido por el organismo, específicamente por el neumocito tipo 2, que conforma pues un 10% de las células alveolares que tenemos. Sus funciones, en primer lugar, es tensioactiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el agua va a tender pues a juntarse y esto va a causar un aumento de tensión superficial ocasionando un colapso en los alvéolos. Este surfactante va a impedir eso, separando a las moléculas de agua. Los componentes para poder realizar esta función tan importante son la dipalmitol fosfatidilcolina y un 10% pues lo conforman las proteínas, calcio y fosfolípidos. De este 10%, el 80% pues la mayoría lo conforman fosfolípidos, 12% proteínas y 8% lípidos neutros. Sin embargo, en las proteínas tenemos datos interesantes como por ejemplo, hay diferentes tipos de proteínas surfactantes, A, B, C, D. El A y el B van a participar en la respuesta inmunitaria contra patógenos aislados, en respuestas inmunitarias, en respuestas alérgicas. En cambio, las proteínas surfactantes B y C mejoran la extensión de los fosfolípidos en los espacios aéreos. El surfactante, para entender también, tiene que ver mucho con la tensión superficial, ya les he dicho, tiende a colapsar los alvéolos y esta fuerza que ejerce la tensión superficial va hacia adentro, hacia el centro del alvéolo, haciendo que colapse. La ley de Laplace por eso nos dice que a menor tensión, a menor presión, los alvéolos pequeños, los alvéolos aumentan su radio y disminuye la capa de agua. Y sucede lo contrario con los alvéolos que están colapsando. La presión necesaria para mantener un alvéolo inflado es de 0.01 centímetros cúbicos, es decir, de unos 7.5 milímetros de mercurio. Tenemos que el diapalmitol fosfatidilcolina es una molécula anfipática, tiene una región hidrofílica, que es la cabeza, y hidrofóbica, que es la cola, y se ubica de la siguiente manera. La parte hidrofílica va hacia el agua y la parte hidrofóbica pues va hacia el aire, hasta el espacio aéreo alveolar. Por ahora eso es todo. Muchas gracias.